Mi nombre es Rodolfo, tengo 68 años y soy un jubilado que vive en Tlaxcala, en el centro de México. Siempre pensé que mis últimos años serían tranquilos, pero una sola llamada, una que llegó a mitad de la madrugada, cambió todo mi destino de golpe. A veces uno siente un escalofrío que baja por la espalda y no sabe por qué. Esa noche lo sentí claro, como si el aire mismo estuviera avisándome algo. Eran las 3:15 de la mañana. Yo dormía acompañado de Lidia, mi esposa desde hacía 7 años. Ella llegó a mi vida cuando yo ya estaba viudo de mi primera compañera. Lidia era más joven que yo, tenía brillo en los ojos, forma dulce de hablar y una manera de acercarse que me envolvió sin darme cuenta. Mis hijos se sorprendieron cuando les dije que me casaría tan pronto, pero poco a poco hicieron su esfuerzo por aceptarlo. Esa madrugada mi celular vibró sobre el buró. El número no tenía registro. Contesté medio dormido con la voz quebrada. «Sal de tu casa ahora, o te matan», susurró una voz ahogada, como tapada con un trapo. Y después, silencio. Colgó. Me quedé sentado en la cama, sudando frío. Miré a mi lado, esperando ver a Lidia dormida, pero el lugar estaba vacío. Eso ya me extrañó. Seguro está en el baño, pensé, aunque mi pecho seguía apretado. No tuve tiempo de ordenar mis ideas. La perilla de la puerta empezó a moverse despacito, como si alguien intentara entrar sin hacer ruido. Me quedé tieso. La puerta se abrió y entró Lidia caminando de puntitas, con el rostro distinto al que conocía. Venía acompañada por un hombre alto, delgado, al que yo solo había visto en fotos viejas, Adrián, el que según ella era su exmarido. Pero lo peor no fue verlo a él. Lo peor fue ver lo que ella tenía en la mano. Una pistola. Brillaba con la luz tenue del cuarto. «Lo siento, Rodolfo», dijo sin una pizca de emoción. «Esto tenía que pasar. Son muchos años fingiendo». Sentí cómo se me hundía el estómago. Todo dentro de mí gritaba que estaba viviendo algo que no podía ser real. 7 años compartiendo cama, comida, secretos, tardes enteras platicando. Y ahora estaba parada, frente a mí como una desconocida. ¿Qué estás diciendo?», pregunté con voz temblorosa. El hombre detrás de ella sonrió como si disfrutara el miedo en mi cara. «Pues que ya es hora, viejo», dijo Adrián. «¿Cuánto crees que vale esperar 7 años? Tu dinero, tu casa, el seguro, todo. Hicimos bien. Las cuentas». Lidia no apartaba la vista de mí. No temblaba, no dudaba, no había amor en su mirada. Era una mujer que conocía exactamente lo que estaba haciendo. En ese instante mi mente corrió hacia atrás, hacia todas esas señales que yo ignoré por querer sentirme acompañado. Llamadas que colgaba, apenas me escuchaba entrar, salidas repentinas con excusas flojas, gastos raros, historias que no encajaban, pero yo las acomodaba en mi cabeza. Les buscaba lógica porque no quería aceptar la idea de que tal vez no era amor lo que ella me daba. Era necesidad, interés o algo peor. «Nos ibas a dejar todo en tu testamento», continuó Lidia. Ya estaba casi arreglado. Solo faltaba el paso final. Me ardió el pecho. No sabía si era coraje, miedo, tristeza o todo junto. Lo único que sí sabía era que tenía que moverme, que si me quedaba sentado, ahí mismo acabarían conmigo. Mi padre siempre decía que uno debe desconfiar de lo que parece demasiado bueno, y esa frase, que tenía años sin recordarla, regresó de golpe, como si él mismo estuviera jalándome del hombro. Miré a un lado. La ventana. Estábamos en el 2.º piso. Si saltaba, me lastimaría. Tal vez me mataría. Pero si me quedaba... Adrián dio un paso adelante con el arma firme. «Vamos a hacerlo fácil. Tú tomas esta pistola y te matas. Ya sembramos pruebas en tu computadora, cartas de despedida, búsquedas raras. Nadie va a dudar. Viejos como tú se cansan de vivir». Y se rió. Esa risa me heló la sangre. No me dieron tiempo para pensar. 1, dijo Adrián. Miré la ventana. 2. Sentí el aire volverse pesado. 3. Me lancé. Mi cuerpo chocó contra el vidrio. Sentí el corte del cristal.
el golpe seco del marco, el vacío empujándome. Caí sobre los arbustos del jardín. Un dolor insoportable me atravesó la espalda y me dejó sin aire. No, podía ponerme de pie, pero estaba vivo. Escuché voces arriba. Ellos bajarían pronto, tenía que moverme, tenía que sobrevivir. Me arrastré, solo con mis brazos, hacia el patio del vecino. Cada centímetro me quemaba la columna, pero avancé. Golpeé su puerta, pero nadie contestó. Me giré hacia la calle, esperando ver a alguien, a cualquiera. Y entonces escuché una voz joven. «Don Rodolfo, ¿qué le pasó?» Era Mateo, el muchacho del frente. Y en ese momento supe que mi vida todavía no estaba perdida. Mateo se quedó mirándome con los ojos muy abiertos, como si no entendiera cómo un hombre de mi tamaño había terminado arrastrándose por el suelo a esas horas de la madrugada. Yo apenas podía hablar del dolor tan fuerte que sentía en la espalda, pero sabía que cada segundo contaba. Logré decirle que llamara a la policía porque alguien quería matarme. El muchacho, aunque temblaba un poco, reaccionó de inmediato y empezó a marcar en su celular mientras se agachaba para intentar ayudarme. Apenas alcancé a escuchar cómo explicaba la situación entre respiraciones agitadas, diciéndole al operador que un vecino estaba herido y que un hombre armado rondaba la zona. Mientras Mateo hablaba, yo volteé hacia la entrada de mi casa y entonces lo vi claramente. Adrián caminaba hacia nosotros con el arma en la mano, mirando alrededor como si buscara algún punto ciego para rematarme antes de que llegara ayuda. Sentí que el corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Le susurré a Mateo que corriera, que no arriesgara la vida por mí, pero él se negó a moverse y solo levantó el celular, apuntándolo hacia Adrián como si eso fuera suficiente para detenerlo. Fue un acto valiente que nunca olvidaré, porque pudo haber terminado muy mal. Adrián le gritó que se hiciera a un lado, pero el muchacho insistió en que estaba grabando todo, aunque yo sabía que eso probablemente era mentira. Por un instante pensé que Adrián iba a dispararle, pero las luces que empezaron a encenderse en las casas vecinas lo hicieron dudar. Varios vecinos salieron a la calle con celulares en la mano y algunos gritaban que ya habían llamado también a la policía. Esa presión lo obligó a retroceder. Lidia apareció detrás de él con el rostro serio y ambos empezaron a caminar rápido, como si quisieran simular que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Yo deseaba gritar que los detuvieran, pero el dolor en la espalda me dejaba casi sin aire. Solo pude ver cómo doblaban por la esquina y desaparecían hacia donde seguramente habían dejado un coche preparado para huir. Mientras tanto, Mateo trataba de mantenerme despierto hablándome sin parar. Le pedía que respirara hondo y que no cerrara los ojos, porque sabía que en casos así la gente podía desmayarse y complicar más las cosas. Yo sentía la ropa mojada, no sabía si era sudor o sangre, pero estaba consciente de que sería fácil perder el conocimiento si bajaba la guardia. Los vecinos se acercaron y empezaron a traer cobijas, sillas, agua, todo lo que podían mientras esperaban que llegara la ambulancia. Algunos me preguntaban qué había pasado, pero yo solo repetía que mi esposa y un hombre querían matarme. Era difícil de creer y veía en sus caras una mezcla de incredulidad y susto. Por fortuna, las sirenas se escucharon a lo lejos. Cuando las patrullas aparecieron, las luces rojas y azules iluminaron toda la calle, dando un pequeño alivio a ese momento tan oscuro. Los paramédicos bajaron corriendo y me revisaron rápidamente. Me preguntaron si podía mover las piernas y al intentar hacerlo sentí un dolor tan fuerte que grité sin querer. Me subieron a la camilla con cuidado, amarraron mi espalda y me colocaron un collarín que me apretaba el cuello, pero que evitaba que mis huesos se movieran más de la cuenta. Mientras me subían a la ambulancia, vi que Mateo seguía ahí, con la cara llena de preocupación. Le agradecí con una mirada porque mi voz ya no salía. Uno de los policías se quedó con él para tomarle declaración, mientras otro se acercó a mí para preguntarme si podía decir algo sobre mis atacantes antes de que cerraran las puertas del vehículo. Apenas pude responder unos datos básicos,
pero les aseguré que Lidia y Adrián eran los responsables. La ambulancia arrancó y al sentir el movimiento volví a apretar los ojos por el dolor que me recorría desde la nuca hasta la cintura. Los paramédicos hablaban entre ellos, mencionando que quizá tenía varias fracturas y posible daño en la columna. Ese comentario me dejó helado porque entendí que mi vida no solo corría riesgo por los que querían matarme, sino también por la caída que me había destrozado el cuerpo. Al llegar al hospital, me llevaron a urgencias. Las luces blancas del pasillo me lastimaban la vista, pero aún así intenté mantenerme despierto mientras los médicos hacían preguntas rápidas que yo apenas lograba responder. En cuanto pudieron, me pasaron a una sala de radiografías, moviéndome con cuidado para no empeorar las lesiones. Yo quería mantener la calma, pero todo lo que había pasado me daba vueltas en la cabeza y la idea de que Lidia, la mujer a quien abrí mi vida, hubiera planeado mi muerte, me golpeaba más fuerte que cualquier dolor físico. Después de varios exámenes, uno de los médicos se acercó con un semblante serio para decirme que tenían que avisar a mis hijos de inmediato porque mi estado era delicado. Yo quería llamar yo mismo, pero mi voz no tenía fuerza. Les di el número de mi hijo mayor y cerré los ojos mientras escuchaba cómo la enfermera repetía mi nombre por teléfono. Ahí, en esa camilla fría, sentí que la noche apenas estaba comenzando para mí. Cuando desperté horas después, ya no estaba en urgencias, sino en una habitación silenciosa, con máquinas pitando a mi alrededor y una luz tenue que entraba por la ventana. Me tomó un momento recordar todo lo que había pasado, pero el dolor en la espalda me lo trajo de golpe. Intenté moverme y un ardor terrible me recorrió el cuerpo, obligándome a quedarme quieto. Fue entonces cuando vi a mis hijos. Julián, mi hijo mayor, estaba sentado junto a la cama con los ojos rojos como si hubiera pasado horas sin dormir. Elena, mi hija menor, estaba de pie, agarrando mi mano con fuerza, como si tuviera miedo de que me escapara. Otra vez. Ambos se inclinaron hacia mí en cuanto me vieron abrir los ojos. «Papá, ya estás despierto», dijo Elena con un suspiro de alivio. «Pensamos que tardarías más». Julián me acomodó la almohada con mucho cuidado y me explicó que los médicos habían logrado estabilizarme, pero que mi caída había sido grave. Tenía 3 vértebras fracturadas, varias costillas amoratadas y un corte profundo cerca del hombro por el vidrio de la ventana. El doctor decía que la caída pudo haberme matado de inmediato si hubiera caído un poco más hacia un lado, donde había tierra dura en vez de arbustos. ¿Y ellos?, pregunté apenas pude mover los labios. «¿Dónde están Lidia y el otro?» Elena bajó la mirada antes de responder. «Huyeron, papá. La policía estuvo buscándolos desde anoche, pero no los encontraron. Los vecinos dieron su descripción. Mateo también. Incluso entregaron un video de una cámara de seguridad que los muestra caminando rápido hacia un coche. Los agentes dicen que no van a tardar en localizarlos». Ese pensamiento me dejó un sabor amargo en la boca. Lidia, mi esposa durante 7 años, se había ido sin mirar atrás, sin un solo gesto de duda, como si yo nunca hubiera significado nada. Julián, al ver mi expresión, se acercó con cuidado y me dijo que lo más importante era que yo estaba vivo, aunque a veces ni yo mismo podía creerlo. Unas horas después entró el médico encargado de mi caso. Me explicó con voz seria que, debido a la gravedad de las fracturas en la columna, necesitaría una cirugía pronto para que no hubiera daño permanente. Me advirtió que la recuperación sería lenta y que probablemente quedaría con algunas limitaciones para caminar o agacharme, pero que, con terapia, era posible que volviera a tener cierta independencia. El golpe emocional de esa noticia fue tan fuerte como el golpe físico de la caída. Yo, que toda mi vida había trabajado, caminado, cargado cajas en la tienda, de pronto estaba ahí, conectado a máquinas, sin poder moverme, sin sentir un dolor que me partía en dos. Elena me tomó la mano otra vez y me dijo que no me preocupara, que ellos iban a estar conmigo y que enfrentaríamos todo juntos. Sentí un nudo en la garganta porque mientras ella me decía eso, yo pensaba en cómo los había dejado de lado por estar pensando solo en Lidia, sin escuchar las advertencias que mis propios hijos me dieron.
Esa misma tarde vino un policía a tomarme declaración. Traía una libreta y una grabadora pequeña. Me pidió que le contara todo desde el principio, cómo conocí a Lidia, cómo era nuestra relación, cuándo empezaron las sospechas, qué ocurrió exactamente en la madrugada. Mientras hablaba, sentía que cada palabra era como sacar una astilla enterrada profundo. Dolía, pero también me liberaba. El agente anotaba sin interrumpir, solo hacía preguntas cuando necesitaba precisar algo. Cuando terminé, me dijo que la llamada anónima había sido clave para que sobreviviera. Me preguntó si sabía quién había sido, pero yo solo pude decirle que no reconocí la voz tapada detrás del trapo. Él asintió y me dijo que seguirían investigando, que había varias líneas abiertas y que no descartaban que fuera alguien que conocía bien la situación. Luego de la declaración, una enfermera me administró analgésicos más fuertes porque la presión del cuerpo sobre la cama me hacía sentir como si tuviera fuego en la espalda. Empecé a quedarme dormido cuando escuché a mis hijos hablando en voz baja cerca de la puerta. Julián decía que quería quedarse toda la noche conmigo. Elena insistía en que ella también, pero él le pidió que se fuera a descansar un rato. Yo no quise interrumpir porque sentía algo que hacía tiempo no sentía, la certeza de que no estaba solo, de que mis hijos, a pesar de mis errores, seguían ahí para mí. Antes de que se fueran, Elena se acercó y me dio un beso en la frente. Julián me acomodó la manta y me dijo que lo llamara por cualquier cosa. Me quedé viéndolos salir del cuarto, sintiendo una mezcla de dolor, alivio y vergüenza, porque el engaño de Lidia no solo había afectado mi vida, sino la de ellos también. Esa noche no dormí mucho. Entre el dolor, los aparatos que pitaban y los recuerdos que me llegaban como dagas, apenas pude cerrar los ojos. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. A pesar de lo que había vivido, de la traición, del miedo y de la caída, entendí que todavía tenía razones para luchar. Y la más grande estaba en el simple hecho de ver a mis hijos, firmes como siempre, incluso cuando yo me había equivocado tanto. Al día siguiente de mi declaración, el médico regresó temprano para decirme que la cirugía ya estaba programada. Habló despacio, como si quisiera prepararme mentalmente. Me explicó que colocarían varillas de metal y tornillos para sostener mi columna y evitar que las vértebras fracturadas se movieran. También me advirtió que el procedimiento sería largo y que la recuperación después sería incluso más difícil. Yo lo escuchaba en silencio, tratando de aceptar que mi cuerpo ya no respondería como antes. Nunca pensé que a mis 68 años tendría que enfrentar algo tan grande, pero no tenía opción. Si quería volver a caminar, aunque fuera con limitaciones, debía aceptar esa operación. Julián y Elena llegaron poco antes de que me llevaran al quirófano. Ambos intentaban sonreír para darme ánimo, pero se les notaba la preocupación en los ojos. Elena me tomó la mano, la frotó con cariño y me dijo que todo saldría bien, que era fuerte y que había sobrevivido a algo mucho peor que una cirugía. Julián me dio una palmada suave en el hombro y me aseguró que ellos estarían afuera esperándome, sin importar cuánto tardara. Yo intenté tranquilizarlos diciendo que no se preocuparan, aunque por dentro sentía que tenía un nudo gigante en el estómago. Cuando las enfermeras entraron a la habitación con la camilla, sentí un temblor en las manos. Me trasladaron con mucho cuidado para evitar empeorar las fracturas y, mientras me llevaban por los pasillos, yo trataba de mantener la calma recordando que ya había enfrentado cosas más duras. Cerré los ojos un momento y pensé en mi primera esposa, que siempre me decía que enfrentara la vida con firmeza, incluso en los momentos que parecían imposibles. La última imagen que vi, antes de entrar al quirófano, fue la cara de mis hijos mirándome desde lejos, como si temieran que no los volviera a ver. Quise decirles algo, alguna frase que les diera paz, pero ya me estaban poniendo la anestesia y una pesadez cálida me recorrió el cuerpo. Las voces se volvieron lejanas, los sonidos se apagaron, y así me fui entregándome a manos de los médicos. Desperté muchas horas después, en una sala distinta, con luces más tenues
y el sonido de un monitor marcando mis latidos. Sentía la espalda rígida, como si tuviera una tabla pegada a ella, pero el dolor era menos punzante que antes. Había un cansancio tan profundo en mi cuerpo que era como si hubiera corrido un maratón. Una enfermera se acercó apenas abrí los ojos, revisó mis signos y me dijo que la cirugía había sido un éxito. Yo apenas podía mover la cabeza, pero un alivio inmenso me recorrió al escuchar sus palabras. Me llevaron nuevamente a mi habitación y ahí estaban mis hijos, con los ojos llenos de esperanza esta vez. Elena se acercó llorando y me abrazó con cuidado. Julián me dijo que los médicos estaban satisfechos con el resultado, que no había daño en la médula espinal y que, si seguía las terapias, podría volver a caminar. Tal vez no como antes, pero podría hacerlo. Esa noticia me devolvió un poco de fuerza, aunque el camino que se venía sería duro. Los siguientes días fueron un reto constante. No podía moverme sin ayuda. Necesitaba una enfermera para prácticamente todo, desde sentarme un poco hasta darme de comer. A veces sentía que había retrocedido décadas, como si hubiera vuelto a ser un niño dependiente de otros. La frustración era tan grande que en más de una ocasión estuve a punto de llorar, pero me aguantaba porque no quería que mis hijos me vieran tan quebrado. Entre los médicos y las visitas de mis hijos, también llegó el delegado encargado de la investigación. Un hombre serio, de cabello canoso en las sienes, con un tono de voz firme pero respetuoso. Se sentó frente a mí con una carpeta gruesa llena de documentos. Me explicó que ya habían descubierto la verdadera identidad de Lidia y de su supuesto exmarido. Ese golpe fue más duro de lo que esperaba, porque aunque sabía que me habían engañado, escucharlo de manera oficial terminó de derrumbar lo que quedaba de la idea que tenía de ella. El delegado me dijo que Lidia no se llamaba Lidia, sino Elena Vázquez, originaria de Veracruz, y que el hombre que la acompañaba no era Adrián, sino Ricardo Duarte, su pareja desde hacía muchos años. Me explicó que tenían un historial de fraudes y delitos similares en varios estados del país y que incluso estaban relacionados con muertes de otros hombres mayores que habían dejado todo a nombre de ella. Cada palabra suya era como una piedra cayendo dentro de mi pecho. Me costaba creer que durante 7 años había compartido mi vida con una mujer que jamás existió, como yo la conocí. El delegado también me informó que habían encontrado documentos falsificados, medicinas peligrosas y papeles con firmas que intentaban imitar las mías. Me dijo que ahora que su plan había fallado, seguramente estaban desesperados, pero que ya se había emitido una alerta nacional. No podrán esconderse mucho tiempo, aseguró con una seguridad que, aunque me dio algo de paz, no borró el vacío que llevaba dentro. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé solo en la habitación. El silencio se sentía pesado, casi como si la traición misma estuviera sentada a un lado de mi cama. Pero, aún con todo ese dolor, también sentí algo más. Un deseo enorme de seguir adelante, de no caer en la amargura que hubiera sido lo más fácil, de no dejar que la mentira de 2 personas me arrebatara lo que me quedaba de vida. Los días siguientes a la visita del delegado fueron una mezcla rara entre alivio y tristeza. Me sentía más protegido sabiendo que la policía ya conocía los nombres reales de esa pareja de estafadores, pero también me golpeaba la realidad de que la mujer con la que dormí 7 años nunca me amó. A veces despertaba creyendo que todo había sido una pesadilla y que Lidia, o más bien Elena Vázquez, entraría por la puerta con su sonrisa, acostumbrada, pero entonces movía la espalda y el dolor me recordaba que aquello era completamente real. Después de una semana, los médicos decidieron que era momento de comenzar la fisioterapia. Pensé que sería sencillo, pero apenas el fisioterapeuta, un muchacho paciente llamado Emanuel, empezó a moverme las piernas, sentí un ardor tan fuerte que tuve que apretar los dientes para no gritar. Emanuel me decía que era normal, que después de una cirugía tan delicada, el cuerpo se resistía al movimiento, pero que sin ese esfuerzo no podría recuperar mi movilidad. Me explicó que empezaríamos despacio, primero con estiramientos en la cama,
luego intentando sentarme y más adelante pasaríamos a ponerme de pie. El primer día que intenté sentarme, casi me desmayo del dolor. Sentía como si la espalda estuviera sostenida por hilos que podían romperse en cualquier momento. Emanuel me sostenía, con firmeza por los brazos, mientras me pedía que respirara hondo. Yo pensaba en lo irónico que era. Hacía solo unos días estaba luchando por salvar mi vida saltando desde una ventana, y ahora estaba luchando simplemente por mantenerme sentado sin caerme de espaldas. Mis hijos venían todos los días. Elena siempre traía una libreta, donde anotaba las indicaciones de los médicos y cada avance que lograba. Julián, en cambio, me hablaba de cosas más ligeras, historias del trabajo, chistes tontos y noticias del barrio, para que no me sintiera hundido en aquel ambiente de hospital. Ambos hacían lo posible para mantenerme de buen ánimo, aunque yo podía ver en sus rostros el cansancio acumulado. Una tarde, mientras Emanuel me enseñaba cómo hacer fuerza con los brazos para cambiar de posición, entró al cuarto el delegado nuevamente, acompañado de otro agente. Me imaginé que venían con malas noticias, pero en lugar de eso, me informaron que ya habían encontrado más pruebas en mi casa. Fotografías antiguas de Elena y Ricardo juntos, documentos falsificados listos para usarse y hasta un frasco con una sustancia que, según los peritos, podía provocar un paro cardíaco si se administraba en 1900 pequeñas dosis. Escuchar eso me hizo sentir un escalofrío tan fuerte que por poco pierdo el equilibrio. El delegado me aseguró que ese tipo de evidencias facilitaría mucho las órdenes de aprehensión, pero aún no habían logrado dar con ellos. Las carreteras estaban alertadas, los hoteles vigilados, pero la pareja tenía experiencia escondiéndose y sabían cómo pasar desapercibidos. «No se preocupe, don Rodolfo, no podrán mantenerse ocultos mucho tiempo», me dijo. Yo asentí, aunque en el fondo tenía miedo de que regresaran a terminar lo que no pudieron esa noche. Con el paso de los días empecé a notar pequeños avances. Logré sentarme sin ayuda unos segundos, luego un poco más. Emanuel celebraba cada progreso como si fuera un triunfo enorme, y eso me daba ánimo. Era extraño ver cómo algo tan simple como mover las piernas unos centímetros podía convertirse en mi mayor logro del día. Antes lo hacía sin pensarlo, sin valorar nada, pero ahora cada movimiento era una victoria que se celebraba. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, pensé en la vida que llevaba antes de todo esto. Recordé los domingos tranquilos, las comidas familiares, las conversaciones tontas en la sala. Recordé también cómo dejé que Elena llenara ese hueco de soledad que me había quedado después de la muerte de mi primera esposa. Me dolía admitirlo, pero yo mismo había ignorado muchas señales por miedo a quedarme solo otra vez. Ese pensamiento me dio una mezcla de vergüenza y coraje. Sin embargo, también empecé a ver algo importante. A pesar de haber sido engañado, no estaba solo. Mis hijos, mis amigos del barrio, incluso Mateo, aquel muchacho que arriesgó su seguridad para ayudarme, seguían ahí. Todos, de una manera u otra, se habían convertido en mi red de apoyo. Y aunque sentía todavía el peso de la traición, esas muestras de cariño me recordaban que no todo estaba perdido. Una tarde que estaba en terapia, Emanuel me dijo que era momento de intentar ponerme de pie por primera vez desde la caída. Sentí un nudo en el estómago, pero asentí. Me colocaron un cinturón de soporte alrededor de la cintura. Emanuel se puso detrás de mí y otra fisioterapeuta se colocó frente a mí. Contaron hasta 3 y entre ambos me levantaron despacio. Las piernas me temblaban como si fueran de papel, pero ahí estaba yo, de pie, aunque apoyado en ellos. Fueron solo unos segundos, pero para mí significaron más que todos los pasos que había dado en mis 68 años. Cuando me recostaron otra vez, tenía lágrimas en los ojos. No eran de dolor, sino de alivio. Era la prueba de que, por muy rota que estuviera mi vida, todavía podía levantarme. Todavía había camino por recorrer. Unas semanas, después de aquel primer intento de ponerme de pie, mi cuerpo comenzó a responder mejor. Todavía me dolía la espalda cada vez que hacía un movimiento brusco,
pero al menos ya podía sentarme sin sentir que se me partía el cuerpo en dos. Emanuel, el fisioterapeuta, decía que iba avanzando más rápido de lo que esperaba para alguien de mi edad, aunque yo sentía que todo iba lento como una tortuga. Aún así, con cada sesión entendía que las cosas importantes no se apresuran, se construyen paso a paso, igual que mi vida después de esa traición tan grande. Mientras yo seguía recuperándome, la investigación avanzaba. El delegado venía de vez en cuando para mantenerme al tanto. Siempre traía su carpeta llena de documentos y esa expresión de alguien que carga demasiado trabajo, pero aún así se tomaba el tiempo de hablar conmigo con paciencia. Una tarde, mientras Elena y Julián estaban en Minot Center, la cafetería del hospital comprando algo de comer, él llegó con noticias nuevas. Me contó que habían encontrado más movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de Elena Vázquez y Ricardo Duarte. Descubrieron depósitos recientes en un banco de Querétaro, lo que indicaba que posiblemente estuvieran escondidos por esa zona. Yo escuchaba todo con atención, aunque por dentro sentía un miedo que no se lo decía a nadie. Pensaba que si esa pareja era tan hábil para desaparecer, también podía regresar en cualquier momento. No podía evitar imaginar que un día cualquiera se aparecerían en el hospital o después cuando yo volviera a mi vida normal y terminarían lo que habían empezado. Pero el delegado me aseguró que tenían vigilancia alrededor, que incluso mis hijos estaban en una lista de protección temporal, al menos mientras avanzaba el caso. Mis noches seguían siendo complicadas. Dormía poco porque el dolor en la espalda me despertaba cada tanto y también porque los recuerdos llegaban como si alguien los proyectara en la pared. Recordaba la mirada de Elena, tan fría, tan distinta a la que me mostraba cuando me preparaba café por las mañanas. Recordaba la voz de Ricardo ordenando que tomara el arma para fingir un suicidio. Recordaba el sonido del disparo que casi me alcanza al saltar por la ventana. Entre esos recuerdos y el silencio del hospital era difícil encontrar calma. Por suerte, no todo era oscuridad. A veces Mateo, el joven que me había encontrado la noche del ataque, venía con su mamá a visitarme. Siempre llegaban con una sonrisa tímida y alguna bolsa de pan dulce para mis hijos más que para mí, porque yo todavía tenía restricciones. Mateo me contaba que en la escuela todos hablaban de su valentía y que él no sabía cómo reaccionar, pero yo le decía que tenía que sentirse orgulloso, porque no cualquiera se enfrenta a un hombre armado solo con un celular. Él se reía y decía que no había pensado mucho en ese momento, que solo actuó. Yo sabía que eso era lo que hacían las personas nobles, actuar sin pensar en ellos mismos. También vinieron varios vecinos a visitarme. Todos se mostraban sorprendidos, asustados o indignados por lo que me había pasado. Doña Remedios, la vecina que siempre regaba las plantas a las 7 de la mañana, llegó llorando diciendo que jamás imaginó que esa mujer fuera capaz de algo así. Otro vecino dijo que si algún día volvían a aparecer por el barrio no los dejarían escapar tan fácil. Yo agradecía sus palabras, aunque en el fondo deseaba que nada de eso volviera a ocurrir. Ya había vivido suficiente miedo para toda una vida. Mientras pasaban los días, Emanuel me dijo un viernes por la mañana que había llegado el momento de intentar dar mis primeros pasos con el andador. Al escuchar eso, sentí un nudo en la garganta, no de miedo, sino de emoción. Me colocaron un cinturón de seguridad, alinearon mis piernas y me pusieron el andador frente a mí. Emanuel se posicionó a un lado y otra fisioterapeuta al otro. Yo agarré con fuerza las barras del aparato y respiré hondo. Contaron hasta 3 y me levanté despacio. Las piernas me temblaban como si estuvieran hechas de gelatina, pero ahí estaban. Emanuel me pidió que moviera un pie hacia adelante. Lo intenté y logré avanzar unos centímetros. Luego moví el otro. Era solo un pasito, pero para mí se sintió como si estuviera cruzando un puente enorme. Cuando terminé y volví a la cama, sudaba como si hubiera corrido una carrera, pero tenía una sonrisa que hacía tiempo no sentía. Elena y Julián celebraron ese avance, como si me hubieran visto ganar una medalla. Sentí en ese momento que no todo estaba perdido, que aunque mi vida se había roto en 1000 pedazos,
todavía podía reconstruirse, aunque fuera con cicatrices y piezas nuevas. Esa noche, por primera vez desde el ataque, dormí un poco mejor. No sé si fue el cansancio del ejercicio o la sensación de que mi cuerpo estaba respondiendo, pero tuve un sueño tranquilo. Soñé con mi primera esposa, de pie, sonriéndome desde lejos. No decía nada, solo me miraba como diciendo que siguiera adelante, que aún me quedaba camino por recorrer. Pasó casi un mes después de mis primeros pasos con el andador, y aunque el avance era lento, cada día me sentía un poquito más fuerte. No podía caminar grandes distancias, pero podía trasladarme dentro del cuarto, ir al baño con ayuda y sentarme sin que el dolor me hiciera ver estrellitas. Emanuel insistía en que el cuerpo tenía memoria y que si yo continuaba con disciplina, tarde o temprano recuperaría más movilidad. A veces yo me desesperaba porque quería avanzar más rápido, pero él siempre me repetía que sanar no es una carrera, sino un proceso que necesita paciencia. Una mañana, mientras hacía mis ejercicios, Julián entró al cuarto con el celular en la mano y una expresión que revelaba cierta mezcla de nervios y esperanza. Me dijo que el delegado quería hablar conmigo por videollamada. Me sorprendió porque normalmente él venía en persona, pero pensé que quizá tenía información importante y no había querido esperar. Julián colocó el celular sobre la mesita frente a mí y aceptó la llamada. La imagen del delegado apareció con el fondo de una oficina llena de papeles. «Buenos días, don Rodolfo», saludó con tono firme. «Llamo porque tenemos novedades». Sentí que el corazón me dio un vuelco, temiendo tanto una noticia mala como una buena. «Encontramos el carro en el que huyeron Elena Vázquez y Ricardo Duarte», continuó. «Lo abandonaron en un camino rural cerca de San Miguel de Allende, pero había señales claras de que habían estado ahí hasta hace poco». Julián se acercó un poco más junto a mí, como si quisiera escuchar cada detalle. «¿Eso quiere decir que están cerca?», pregunté. El delegado asintió. «Muy probable. Hemos ampliado la búsqueda en toda la región. Es solo cuestión de tiempo para atraparlos». Esa frase me dio un pequeño alivio. Ver por la pantalla al delegado hablando con tanta seguridad me hacía creer que aunque ellos se movieran como sombras, tarde o temprano dejarían un rastro. Después de la llamada, me quedé pensando en lo extraño que era sentir alivio y al mismo tiempo un miedo profundo, porque, aunque sabía que algún día los atraparían, también tenía temor de que, antes de eso, volvieran a aparecer. Esa tarde recibí una visita inesperada. Entró un joven delgado, con la mirada seria pero tímida. Se presentó como Felipe, hijo del vecino de al lado, don Armando. Yo no lo recordaba bien, porque siempre venía de visita algunos días al mes y no convivía mucho con los vecinos. Felipe respiró hondo antes de hablar como si estuviera nervioso. «Yo fui el que le llamó esa noche», dijo de golpe sin rodeos. «Yo lo alerté para que saliera de la casa. Sentí que se me helaba el pecho. Había pensado que esa llamada había venido del hijo de mi amigo Sebastián, o quizá de algún detective privado, pero nunca imaginé que sería un muchacho al que apenas había visto un par de veces». «¿Cómo supiste que estaba en peligro?», pregunté con voz baja. Felipe bajó la mirada y empezó a contar que aquella noche no podía dormir, así que salió al patio a fumar a escondidas. Fue entonces cuando vio a Elena y a Ricardo en mi jardín trasero, discutiendo en voz baja. Dijo que alcanzó a escuchar frases sueltas como «tiene que parecer suicidio» y «el testamento ya está listo». Eso lo asustó tanto que corrió adentro para observar desde la ventana. Según él, vio cuando los dos entraron a mi casa usando una llave, lo cual ya era una señal extraña porque normalmente solo yo y mis hijos teníamos llaves. «Pensé en llamar a la policía», continuó, «pero tenía miedo de que no llegaran a tiempo, así que agarré el celular de mi papá y le llamé a usted». Tapé un poco el micrófono, para que no reconocieran mi voz si estaban cerca. Mientras lo escuchaba, sentía un nudo creciendo en mi garganta. Un muchacho prácticamente desconocido había tenido más claridad y valor en ese momento que yo durante años. «Me salvaste la vida, hijo», le dije con la voz quebrada. Felipe se puso rojo y dijo que cualquiera habría hecho lo mismo.
aunque los dos sabíamos que eso no era cierto. Después de que él se fue, me quedé en silencio un buen rato. Pensé en cómo la vida tiene formas extrañas de equilibrar las cosas. Por cada traición profunda como la de Elena, había también personas capaces de actos de bondad enormes, incluso sin tener una relación cercana conmigo. Con los días mis avances siguieron mejorando. Emanuel me enseñó a levantarme sin tanto esfuerzo, a mover el andador con más seguridad y a mantener la espalda recta para evitar dolores más fuertes. Mis hijos estaban orgullosos de cada paso, y aunque yo seguía teniendo miedo por dentro, también empezaba a sentir que la oscuridad que me envolvía desde aquella noche comenzaba a abrirse un poco. Una tarde, mientras practicaba caminar en el pasillo del hospital, vi entrar a Rodrigo, el joven que me encontró esa madrugada en el patio de don Armando. Venía acompañado de sus padres. Me emocioné tanto al verlo que casi suelto el andador. Rodrigo se acercó con una sonrisa y me dijo que había venido a saber cómo seguía. «Si no fuera por ti, yo no estaría aquí», le dije. «Tu valentía me dio tiempo». Él se rió, tímido, y confesó que ni siquiera estaba grabando cuando enfrentó a Ricardo con el celular levantado. Solo había querido asustarlo para que no me disparara. Aquel día entendí algo que necesitaba para seguir adelante. La vida no solo está hecha de traiciones, también está llena de personas que aparecen cuando más las necesitas. Y a veces, esos héroes no usan capas sino una simple llamada, un celular levantado o un par de palabras valientes. Los días siguieron avanzando y poco a poco me fui acostumbrando a la rutina del hospital. Ya no me desesperaba tanto como al principio, aunque había momentos en que el dolor regresaba fuerte, sobre todo en las noches frías. Aún así, cada vez que Emanuel entraba con esa actitud animada, yo sentía que no tenía derecho a rendirme. Él me repetía que el cuerpo sanaba más rápido cuando la mente también quería levantarse, y aunque a veces dudaba de eso, algo de razón debía tener, porque cada día lograba un movimiento nuevo. Una mañana, mientras estaba desayunando, Julián llegó con una cara peculiar, como si estuviera conteniendo una noticia que no sabía cómo soltar. Se sentó frente a mi cama y después de unos segundos de silencio, me dijo que había estado revisando mis cosas personales que la policía ya había devuelto. Según él, al ver mis papeles, mis fotos y mis documentos, se dio cuenta de cuántas cosas había dejado de compartir conmigo durante los años que estuve con Elena. Eso me golpeó, porque era cierto. Entre mis ganas de sentirme acompañado y la manipulación de ella, había descuidado la relación con mis hijos. Julián me aseguró que no decía eso para reprocharme, sino para dejar claro que desde ese día quería recuperar el tiempo perdido. Me emocionó escuchar eso, aunque también me llenó de una culpa amarga que tuve que tragarme despacio. Esa misma tarde, Elena vino a visitarme y me contó que había estado hablando con una psicóloga del hospital. Me recomendó que, cuando saliera, buscara atención emocional, porque la traición que sufrí era más profunda que cualquier fractura. Me sorprendió escucharla decirlo tan directamente, pero entendí que tenía razón. Había noches en las que lo físico dolía menos que los recuerdos. A veces recordaba cómo Elena Vázquez se reía conmigo en la mesa, cómo me arreglaba el cuello de la camisa antes de salir, o cómo me decía que yo era el hombre que le había devuelto la esperanza. Eso era lo que más me hería, pensar que todo era parte de su plan. 2 días después, el delegado volvió a visitarme. Entró con el semblante más serio que otras veces y supe de inmediato que traía un avance importante. Me dijo que habían encontrado en un hotel de Querétaro una identificación falsa con la foto de Elena, pero con otro nombre distinto, así como un recibo reciente pagado en efectivo. Eso significaba que estaban más cerca de atraparlos. Según la policía, era probable que la pareja estuviera preparando otra estafa o incluso planeando huir hacia el norte del país. Era gente que sabía desaparecer y moverse rápido, pero también estaban cansados y eso aumentaba sus errores. «No se confíe», me advirtió el delegado, «pero sí puede estar más tranquilo. Cada paso que dan nos deja una huella». Cuando él se fue, sentí que mi respiración estaba más ligera. No porque deseara que los atraparan por venganza,
sino porque necesitaba esa seguridad para poder continuar con mi rehabilitación sin sentir que en cualquier momento aparecerían detrás de la puerta. Uno de los momentos más importantes ocurrió al final de esa semana. Emanuel me dijo que íbamos a intentar caminar sin el andador por un par de pasos, solo para probar mi equilibrio. Me sujetó por los hombros, me pidió que respirara despacio y después me ayudó a levantarme. Mis piernas temblaban, pero sentí una firmeza nueva, algo que no había sentido desde antes de la caída. Di un paso, luego otro. Eran pequeños, lentos, pero eran míos. Cuando terminé, Emanuel aplaudió como si hubiera visto un milagro, y yo, aunque casi lloraba, sentí por primera vez que la vida me estaba devolviendo un poquito de lo mucho que me quitó esa noche. Mis hijos celebraron ese logro igual que yo. Me abrazaron con cuidado y me recordaron que no estaba solo. Incluso me dijeron que, cuando saliera del hospital, querían que pasara un tiempo con ellos, sin obligaciones, solo para convivir y retomar lo que habíamos perdido. Esa idea me emocionó, aunque también me daba un poco de miedo comenzar de cero, pero entendí que así tenía que ser. Un par de días después recibí otra sorpresa. Rodrigo, el muchacho que me había salvado enfrentando a Ricardo con su celular, llegó con una carpeta en la mano. Me dijo que había empezado a estudiar Derecho y que su maestro le pidió que escribiera un ensayo sobre un caso que lo hubiera marcado. Y él había decidido escribir sobre mí. Me mostró algunas páginas donde narraba cómo aquella madrugada cambió su manera de ver la justicia y cómo entendió que no se necesita una placa para hacer lo correcto. Leer eso me conmovió profundamente. Sentí un orgullo enorme de él como si fuera mi propio nieto. Esa noche, mientras miraba el techo del hospital, entendí algo importante. Aunque Elena Vázquez me había roto la vida en pedazos, también había revelado lo mejor de quienes me rodeaban. Sin querer, su traición había sacado a la luz la valentía de Rodrigo, la nobleza de Felipe, la fortaleza de mis hijos y la capacidad que yo mismo tenía para levantarme, aun cuando pensé que ya no podía. El tiempo siguió pasando, y finalmente llegó el día en que los médicos me dijeron que ya podía dejar el hospital. No era porque estuviera completamente recuperado, eso tomaría meses, pero ya no necesitaba supervisión continua. Me explicaron que lo mejor sería seguir con rehabilitación desde casa, siempre con cuidado y sin levantar peso. Mis hijos estaban felices, aunque también un poco nerviosos porque sabían que la recuperación en casa sería un reto para todos. Yo, por mi parte, tenía sentimientos mezclados. Alegría por salir de esas paredes frías, pero también miedo por enfrentar otra vez el mundo después de lo que viví. Elena insistió en que fuera a vivir un tiempo con Julián en Ciudad de México, al menos mientras aprendía a manejar mis nuevos límites. Al principio dije que no, porque no quería ser una carga para nadie, pero ellos no me dieron opción. Me dijeron que cuidarme era lo menos que podían hacer después de todo lo que había ocurrido. Así que acepté con gratitud y una mañana, después de firmar los últimos papeles del alta médica, me subieron a una camioneta adaptada que habían rentado para trasladarme. El viaje hasta Ciudad de México fue largo y un poco cansado, pero también me permitió pensar. Miré por la ventana y recordé el día en que salté desde el segundo piso. A veces cerraba los ojos y sentía todavía la caída, como si mi cuerpo repitiera ese momento sin avisar. Julián notó que me quedé callado y me puso una mano en el hombro, diciéndome que dejara pasar esos recuerdos, que ya no podían hacerme daño. Yo asentí, aunque sabía que no era tan sencillo. Al llegar al departamento de mi hijo, Cristina, mi nuera, me recibió con un abrazo cálido. Había preparado todo con mucho cuidado. La habitación adaptada, una cama especial, barras de apoyo en el baño y hasta una silla más alta en la cocina para que pudiera sentarme sin forzar la espalda. Sentí tanta gratitud que tuve que voltear hacia otro lado para no llorar frente a ellos. Durante las primeras semanas, mi vida se volvió una rutina de ejercicios, caminatas cortas dentro del departamento y consultas médicas. Emanuel me había dado recomendaciones claras para seguir con la terapia en casa y Julián
se tomó muy en serio ser mi asistente personal. Asatsu veces se reía diciendo que por fin entendía lo que yo sentí cuando él era niño y tenía que enseñarle a caminar. Y la verdad, ese humor me ayudaba. Me recordaba que, a pesar de todo, todavía quedaban motivos para sonreír. Mientras tanto, el delegado mantenía contacto con nosotros. Me llamaba cada 3 o 4 días para actualizarme sobre la búsqueda de Elena y Ricardo. Una tarde, me informó que habían sido vistos en un hotel de Salamanca, pero cuando llegó la policía, habían escapado por la puerta trasera. Eso me provocó un nudo en la garganta. Estaban cerca de ser atrapados, pero aún seguían libres, y esa idea me inquietaba más de lo que quería admitir. Una noche, mientras intentaba dormir, recordé algo que me dijo Emanuel en el hospital. El miedo solo se apaga cuando uno aprende a moverse con él, no cuando desaparece. Y creo que tenía razón. En lugar de pelear con ese miedo, empecé a aceptar que estaría ahí un tiempo, como una sombra que tendría que aprender a manejar. Un día, mientras Elena me ayudaba a caminar por el pasillo del edificio, me miró y me dijo algo que me llegó directo al corazón. «Papá, tú sigues aquí porque luchaste más de lo que cualquiera esperaba. No dejes que el recuerdo de esa mujer te quite esta segunda oportunidad». Sentí un nudo que me apretó la garganta y solo pude agradecerle con un gesto. Ella siempre fue la más perceptiva, la que veía cosas que yo evitaba enfrentar. Las visitas no faltaban. Rodrigo vino un fin de semana para traerme una copia del ensayo que había escrito sobre mi caso. Me lo leyó en voz alta y debo admitir que casi lloro al escuchar cómo él describía esa madrugada, no como una historia de horror, sino como un momento en el que la valentía había ganado un poco de terreno al mal. Felipe también vino a verme con su padre, don Armando, quien me llevó un pan de yema que había horneado él mismo. Ese gesto sencillo me llenó de esperanza. Era como si la vida me estuviera diciendo que no todo estaba perdido. Poco a poco fui recuperando fuerza y también confianza. Un día logré bajar a la banqueta frente al edificio y caminar unos pasos con el bastón. Julián celebró ese momento como si estuviera viendo un logro enorme, y la verdad es que para mí sí lo era. No sabía si algún día podría volver a caminar con normalidad, pero sentir el sol directo en mi rostro después de tanto tiempo me recordó que la vida seguía adelante, aunque yo todavía cargara cicatrices. Esa misma tarde recibimos una llamada inesperada del delegado. Su tono era distinto, más firme, más serio. Dijo que tenían noticias importantes sobre Elena Vázquez y Ricardo Duarte y que prefería dar los detalles en persona. Cuando colgó, Julián y yo nos miramos sin decir nada, pero ambos sabíamos que esa visita cambiaría otra vez el rumbo de mi historia. El delegado llegó a casa de Julián al día siguiente por la mañana. Apenas escuché el timbre, supe que era él. No sé si fue intuición o simplemente que mi corazón ya estaba preparado para lo que venía. Julián abrió la puerta y lo hizo pasar a la sala. Yo estaba sentado en el sillón especial que Cristina había comprado para mí, con el bastón apoyado a un lado. El delegado se acercó, me saludó con respeto y se sentó frente a mí, con esa carpeta gruesa que parecía acompañarlo a todos lados. «Don Rodolfo», empezó con voz seria, «creo que por fin estamos cerca del cierre de su caso». Sentí que el aire se me detuvo en el pecho. El delegado respiró hondo y continuó explicando que la policía había implementado un operativo grande en Guanajuato tras recibir un aviso anónimo sobre 2 personas sospechosas hospedadas en un hotel del centro de San Miguel de Allende. Las descripciones coincidían con Elena Vázquez y Ricardo Duarte. Durante 2 días, agentes encubiertos vigilaron la zona. Vieron a una mujer parecida a Elena entrar y salir del hotel con una peluca rubia y lentes oscuros. También notaron a un hombre que coincidía con la complexión de Ricardo, aunque estaba más delgado y dejaba el rostro cubierto casi todo el tiempo. El tercer día, continuó el delegado, intentaron aplicar otra estafa. Una viuda de la zona había sido contactada por ellos con una historia muy parecida a la que ya conocemos. Al escuchar esas palabras, sentí un vuelco de rabia mezclada con tristeza.
No les había bastado con casi matarme, ya estaban buscando otra víctima. El delegado siguió explicando que los agentes no querían intervenir demasiado pronto, porque necesitaban pruebas claras para detenerlos sin que salieran libres por falta de evidencia. Así que los siguieron con discreción, observando cada movimiento. La captura ocurrió cuando la pareja llegó a un restaurante donde supuestamente iban a encontrarse con la mujer que pretendían estafar. Cuando los agentes los vieron sentarse en una mesa apartada y acomodar unos documentos falsos dentro de una carpeta, supieron que era el momento. Un grupo de policías entró al restaurante como clientes normales hasta que se levantaron de golpe y rodearon la mesa. Elena intentó correr hacia la cocina, pero la atraparon antes de que llegara a la puerta. Ricardo levantó las manos sin resistirse. No hubo disparos, ni persecuciones, ni violencia. Solo dos personas que sabían que el juego había terminado. Cuando el delegado describía la escena, yo sentía una mezcla extraña. Alivio, cansancio, un poco, de tristeza, incluso algo de vergüenza por haber caído en sus manos. Era un torbellino difícil de acomodar. Julián, que escuchaba todo sentado a mi lado, tenía los puños apretados, como si todavía quisiera defenderme contra esos dos, aunque ya estuvieran tras las rejas. Encontramos varias cosas en su equipaje, continuó el delegado abriendo su carpeta. Entre ellas la pistola usada aquella noche, varios documentos con su firma falsificada, recetas médicas para obtener sustancias peligrosas y tarjetas con nombres distintos. Además confesaron el plan contra usted, así que finalmente tenemos pruebas suficientes para que enfrenten cargos serios. No pude evitar sentir un escalofrío al imaginar el equipaje de esa pareja. Una maleta llena de trampas, como si viajaran con una caja de herramientas para destruir vidas. Cuando el delegado terminó de explicar, añadió algo que me impactó más de lo que pensé. Usted sobrevivió, don Rodolfo, y eso es algo extraordinario. La mayoría de sus víctimas no tuvieron esa oportunidad. Me quedé callado un momento. Esa frase me golpeó directo al pecho. No solo había sobrevivido a un crimen, sino que me había salvado de convertirme en una estadística más. Y esa idea, dura como era, me hizo valorar aún más cada paso que había dado en mi recuperación. El delegado nos explicó que pronto me llamarían para declarar nuevamente en el proceso formal. Dijo que el juicio sería largo, pero que esta vez, con todas las pruebas reunidas, no había forma de que escaparan. Me aseguró que yo tendría protección si la necesitaba, aunque dudaba mucho que ellos intentaran algo más estando ya arrestados. Cuando el delegado se fue, la casa quedó en un silencio pesado. Julián se sentó a mi lado y, sin decir nada, colocó su mano sobre mi hombro. Fue un gesto simple, pero sentí que me sostenía más que cualquier bastón. Cerré los ojos un momento y respiré profundo. Por primera vez desde aquella madrugada, sentí que un capítulo comenzaba a cerrarse. Esa misma tarde, mientras tomaba mi medicina, me quedé pensando en cómo la vida puede cambiar en cuestión de segundos. Un salto desde una ventana, una llamada anónima, un muchacho con un celular, un vecino mirando por una ventana. Toda esa cadena de pequeñas acciones me había mantenido vivo. Si una sola de esas cosas hubiera fallado, yo ya no estaría aquí. Más tarde, cuando me acosté a descansar, pensé en algo que Emanuel me había dicho una vez. Cuando el cuerpo se rompe, uno aprende a vivir más lento, pero también aprende a ver más claro. Y creo que tenía razón. Con cada paso lento que daba, entendía más quién era yo, quiénes estaban conmigo y qué cosas valían realmente la pena. Esa noche, dormí mejor que en mucho tiempo, sabiendo que ellos, mis verdugos, ya no estaban libres. Por primera vez, sentí que podía empezar a dejar atrás ese miedo profundo que cargaba desde la madrugada en que mi vida estuvo a punto de terminar. Los días posteriores a la captura de Elena Vázquez y Ricardo Duarte estuvieron llenos de movimientos legales, llamadas y visitas de autoridades. Aunque yo seguía concentrado en mi rehabilitación, era imposible no pensar en el juicio que se acercaba. El delegado me explicó que, por tratarse de un caso delicado
y con antecedentes de otras víctimas, el proceso sería extenso. Aún así, dijo que mi testimonio tendría un peso enorme, no solo por lo que intentaron hacerme aquella madrugada, sino porque yo era la única persona que había sobrevivido para contarlo. La preparación para el juicio no fue sencilla. Un abogado asignado por la Fiscalía acudió varias veces a casa de Julián para ayudarme a organizar mi declaración. Era un hombre paciente, de voz calmada, que me pedía con cuidado que repasara cada detalle, incluso aquellos que preferiría olvidar. Yo no quería revivir la escena de la pistola, la caída, el dolor de la espalda rompiéndose, pero entendía que debía hacerlo. Julián y Elena se sentaban conmigo durante esas sesiones, como si quisieran asegurarse de que no cayera otra vez en manos de mis propios recuerdos. Una mañana, mientras tomaba mi café con el bastón apoyado en la mesa, Julián me preguntó si estaba listo para enfrentar a la mujer que me había traicionado. Su pregunta me cayó como un balde de agua fría. Hasta ese momento, no había pensado en el impacto emocional de verla de nuevo. Sabía que sería duro, pero no había imaginado lo que significaría mirarla directamente después de descubrir que todos sus «te amo» eran mentiras calculadas para quedarse con mi vida y mis bienes. «No sé si estoy listo», le respondí con sinceridad, «pero no me voy a esconder. Ya me quitó suficiente. No voy a permitir que me quite también el valor». Julián asintió, orgulloso. Su rostro había cambiado desde todo esto. Parecía más protector, más consciente de las cosas que realmente importan. La fecha del juicio llegó antes de lo que imaginé. Cristina insistió en acompañarnos, y aunque yo no quería que se complicara cargando con mis cosas, ella preparó todo cuidadosamente. Agua, mis medicamentos, una manta ligera y hasta un cojín especial para la silla de ruedas. Cuando salimos rumbo al tribunal, sentí mis manos temblar, no tanto por miedo físico, sino porque sabía que al final de ese día, mi vida cerraría un capítulo para siempre. Al llegar, la sala de audiencias estaba llena. Había periodistas, abogados, policías y algunas personas que no reconocía. El ambiente olía a papel, sudor y tensión. Me colocaron en la primera fila, junto a mi abogado y mis hijos. El murmullo de la gente era constante, pero se apagó cuando abrieron la puerta lateral por donde ingresarían los acusados. Lo primero que vi fue a Ricardo. Parecía más viejo, más cansado, con el cabello desordenado y la mirada perdida. Luego entró Elena. Supe que era ella desde el primer segundo, aunque llevaba el cabello recogido y ropa de reclusa. No había rastro de la mujer elegante y delicada que conocí. Sin embargo, lo que más me impresionó fue su expresión. No había culpa, ni vergüenza, ni remordimiento, solo una mirada vacía, como quien observa algo que ya no le importa. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí una punzada en el pecho, pero no de amor ni de nostalgia. Era una mezcla de tristeza y liberación. Entendí que la mujer que quise nunca existió, solo era un papel diseñado para atraparme. El juicio comenzó con la presentación de las pruebas. El fiscal relató detalladamente cada movimiento que la pareja había hecho, las identidades falsas, los documentos manipulados, las cartas falsificadas con mi firma, los medicamentos que intentaron usar y, por supuesto, la pistola con la que casi terminan conmigo. Cada punto era una confirmación más de que no había sido un accidente, que todo había sido planeado con frialdad durante años. Cuando llegó el momento de mi testimonio, el juez me pidió que hablara claro. Me acerqué al micrófono, respiré hondo y comencé a narrar. Mis palabras salían despacio pero firmes. Hablé del matrimonio, de las primeras señales de alerta, de la madrugada del ataque, del salto por la ventana, del dolor, de Mateo, de Rodrigo, de Felipe. Conté todo sin omitir nada, aunque mi voz temblara por momentos. Elena no apartó la vista de mí en ningún instante, Ricardo tampoco, pero lo más sorprendente fue que ninguno mostró arrepentimiento. Al terminar, el juez me pidió sentarme y tomó nota de las últimas observaciones. Sentí las manos de mis hijos en mis hombros. Sabían lo difícil que había sido para mí revivir todo.
Mi abogado me dijo en voz baja que mi testimonio había sido contundente. El juicio continuó con otras declaraciones, incluidos los análisis periciales y los testimonios de los jóvenes que me ayudaron esa noche. Rodrigo habló con un valor que me emocionó hasta las lágrimas. Felipe, más tímido, relató lo que escuchó y cómo me llamó. Cada uno de esos testimonios construía una cadena sólida imposible de quebrar. Cuando el juez finalmente anunció que la sentencia se daría al día siguiente, sentí que mi cuerpo se aflojaba. No sabía si estaba agotado o simplemente en paz por haber dicho todo lo que debía. El día de la sentencia llegó envuelto en un silencio extraño, como si el aire mismo estuviera esperando lo que diría el juez. Me desperté temprano, incapaz de dormir más, y me senté en la cama mirando la ventana del departamento de Julián. El cielo estaba gris, con nubes que anunciaban lluvia. Pensé que tal vez eso encajaba con lo que representaba ese día, el cierre de una tormenta que había durado demasiado tiempo. Cristina preparó un desayuno ligero, pero apenas pude probarlo. Sentía el estómago revuelto, no por miedo, sino por una mezcla de cansancio y expectativa. Llegamos al tribunal casi media hora antes de la hora indicada. Julián empujaba mi silla de ruedas con cuidado, mientras Elena caminaba junto a nosotros. La entrada estaba más llena que el día anterior, seguramente porque los periodistas querían ser los primeros en anunciar la sentencia. El juez entró puntual, y en cuanto golpeó la mesa con el mazo, todos guardaron silencio. La pareja llegó escoltada por 2 policías. Ricardo miraba al suelo, como si ya supiera que no tenía escapatoria. Elena mantenía la misma expresión fría del día anterior, sin rastro de emoción. El juez habló por varios minutos, repasando cada punto del caso. Explicó las pruebas encontradas en el hotel de San Miguel de Allende, las declaraciones de los testigos, los documentos falsificados, las identidades fabricadas y, sobre todo, la confesión que los señalaba directamente como responsables del intento de homicidio en mi contra. Aunque conocía todos esos detalles, escucharlos en voz del juez me estremeció. Finalmente, llegó el momento que todos esperábamos. El juez levantó los documentos y anunció la sentencia. 32 años de prisión para cada uno, sin posibilidad de reducción por buena conducta durante los primeros 15 años. La sala explotó en murmullos. Yo cerré los ojos y respiré profundo. No sentí alegría ni venganza, solo un alivio enorme, como si un peso que llevaba en la espalda, además de la lesión real, se desvaneciera por fin. Elena no reaccionó. Ni un gesto, ni una lágrima, ni una mueca. Simplemente se quedó mirando al frente. Ricardo, en cambio, dejó caer los hombros como si lo hubieran desinflado. 2 policías los sacaron de la sala sin permitirles dirigirnos una sola palabra. Cuando ya no estuvieron, mis hijos me abrazaron. Por turnos. Sentí sus brazos con fuerza, y esa fue la verdadera sensación de justicia. Saber que seguíamos juntos, que habíamos salido adelante. Después del juicio, los días siguientes fueron más tranquilos. Por fin pude concentrarme de lleno en mi rehabilitación, sin la sombra constante de saber que ellos estaban libres. Cada paso con el bastón se sentía un poco más firme. Emanuel me llamaba de vez en cuando para revisar mis avances y recordarme que el proceso no debía apresurarse. Recordar la caída aún me causaba un escalofrío, pero ya no me paralizaba como antes. Un mes después regresé a Puebla para instalarme en el departamento en planta baja que había comprado cerca de la casa de Elena. Ella y mi yerno me ayudaron a mudarme. Aunque mi cuerpo seguía con limitaciones, ya podía moverme solo dentro de la casa sin tanta dificultad. El departamento era pequeño, cómodo y estaba adaptado para mis necesidades. Sentí que era el lugar perfecto para comenzar otra etapa, una que yo mismo decidiría cómo vivir. Las visitas no faltaban. Felipe venía casi cada semana a tomar café y jugar dominó. Su padre, don Armando, me llevaba pan recién hecho y preguntaba por mi espalda. Rodrigo también me visitaba cuando podía, siempre con algún libro o algún avance de sus estudios de derecho.
Decía que algún día quería trabajar en casos como el mío, defendiendo a personas vulnerables. Cada vez que lo escuchaba, sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Sebastián, mi amigo de toda la vida, aparecía los domingos con algún guiso que su esposa mandaba. Él siempre tenía palabras para animarme. Tony, me decía, si ya sobreviviste a un salto desde un segundo piso, ahora solo te toca disfrutar los años que vienen. Yo me reía, aunque sabía que tenía razón. La vida me había dado una segunda oportunidad y no pensaba desperdiciarla. Mis hijos también estaban más presentes que nunca. Julián me llamaba todas las noches para saber cómo estaba y Elena pasaba a verme cada 2 o 3 días. Mi nieto Pedro, con su energía infinita, corría por la sala y me hacía reír como hacía mucho. No reía. Gracias a ellos, mi corazón sanaba poquito a poco. Una tarde, mientras tomaba el sol en el pequeño patio del departamento, pensé en todo lo que había pasado. Me sorprendí al darme cuenta de que ya no sentía odio hacia Elena Vázquez ni hacia Ricardo Duarte. No porque merecieran perdón, sino porque entendí que seguir cargando con ese rencor era seguir atado a ellos. Yo quería libertad, no solo de movimiento, sino también del alma. Y esa libertad vino cuando acepté que había sobrevivido no para vivir con miedo, sino para valorar cada día que me quedaba. Miré el cielo azul de Puebla y respiré hondo. Mi espalda seguía doliendo a veces, pero ya no me dominaba. Mi corazón seguía marcado, pero ya no estaba roto, y entendí algo que quizás siempre estuvo frente a mí. La vida no se mide por las veces que caemos, sino por las veces que encontramos la fuerza para levantarnos. Ese día, por fin, me sentí en paz, y supe que lo que viene, aunque incierto, será mío y será vivido con gratitud. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.